Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Sentados a la Mesa Podcast, un espacio creado para sentarnos contigo a la mesa y traer herramientas y soluciones para que tu familia vuelva al diseño original. Bueno, y saludos a todos los que se conectan hoy desde Transition y nuestro podcast Sentados a la Mesa. Vamos a tener un invitado especial que estará con nosotros en la 5ª Conferencia Hispana de Homeschooling. Su nombre es Alex Newman. Es un nombre muy reconocido, escritor, periodista, y ya ha estado en años anteriores con nosotros. Déjeme compartirle un poquito de quién es Alex para entrar en materia. Es una entrevista o una conversación que todo padre debe escuchar para estar actualizado en lo que está sucediendo en el sistema educativo público y privado, y cómo nosotros como padres desde casa podemos hacer una gran diferencia. Creo que la voz de Alex es muy puntual en el tiempo actual en el que estamos viviendo y criando hijos muchos de nosotros. Alex es un periodista internacional galardonado, educador, autor, orador, inversionista, presentador de radio de difusión nacional y consultor que busca glorificar a Dios en todo lo que hace. Además, es el presidente de Liberty Sentinel Media y presenta un programa de radio de difusión nacional. Alex ha escrito para una amplia gama de publicaciones en los Estados Unidos y en el extranjero. Actualmente se desempeña como colaborador de Epoch Times, corresponsal de Law Enforcement Intelligence Brief, corresponsal extranjero y editor senior de la revista The New American, escritor de WND o WND, World Net Daily, y colaborador de la revista George, escritor de temas educativos para Freedom Project, y tiene varios libros de los cuales seguramente vamos a estar hablando. Su último libro, Adoctrinando a nuestros niños hasta la muerte, rápidamente se convirtió en un éxito de ventas en Amazon y le sugerimos que lo compre. Es un excelente libro, yo lo tengo y lo he leído varias veces, así que para mí es un honor volver a tenerte aquí. Alex Newman, thank you. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana María. Es un honor estar aquí con ustedes. Bueno, esto no es la primera vez que te tenemos, así que espero que podamos entrar en materia de una vez con las preguntas que tenemos para ti hoy, porque queremos aprovechar este tiempo. Y lo primero que quisiera que tocásemos es que tú siempre te has caracterizado como por exponer la realidad del sistema público educativo alrededor del mundo. Eres un hombre que conoce las intenciones de los sistemas educativos, y muchas veces los padres están confundidos y preguntan, bueno, si hago un cambio y meto a mi hijo en esta escuela o en la otra escuela o hago homeschooling por un ratito, todo esto se va a resolver. Mi pregunta para ti es, ¿tú crees que hay algún espacio realmente para resolver o para reformar el sistema educativo actual que nos rodea? ¿O es un éxodo completo hacia modelos nuevos? Es un éxodo de los padres dándose cuenta que la educación se ha convertido en algo obsoleto y que hay mejores caminos. Pues muchas gracias, Ana María. Y bueno, yo digo inmediatamente que hay que tener un éxodo del sistema. El sistema no puede ser reformado, es un desastre. Y el problema es hasta en la fundación del sistema. No fue fundado en principios bíblicos, sino fue fundado por gente que odia a Dios o no cree en Dios. Que quiere destruir a la familia, y eso tengo toda la evidencia. He escrito 3 libros sobre la historia de la educación, del sistema educativo, y la verdad es que los hombres que crearon a este sistema nunca querían educar a la población, no querían una población que pueda leer, que conozca a Dios, que pueda leer la palabra de Dios, sino querían transformar a la sociedad. Y eso lo Ujú. decían muy abiertamente, ¿no? Ellos tenían una ideología, tenían una agenda, y para eso crearon este sistema, y especialmente para los padres cristianos, eso no puede ser una opción, ¿no? La Biblia nos da instrucciones muy claras, muy simples, Ujú. y como cristianos tenemos que obedecer, ¿no? No es una opción. Tenemos mucha libertad en Cristo, pero en estas cosas no tenemos libertad, ¿no? No podemos dar a nuestros hijos a un sistema que, que, que quiere transformar a nuestros hijos para que sean comunistas, para que sean globalistas, lo que sea, ¿no? Eso Ujú. no es aceptable. Pero también yo digo que hay unas reformas
podrían ser buenas, ¿no? No van a arreglar al sistema, no va a ser un sistema bueno, pero puede ser un sistema menos terrible, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, el sistema en este momento usa una manera para enseñar a leer. En inglés le decimos the whole word method o the look-say method, a donde les están enseñando a los niños a aprender a leer o aprender a leer como si las palabras fueran símbolos, ¿no? Entonces tienen que memorizar a la palabra entera. Es Ujú, bobería absoluta, no funciona. La primera vez que lo intentaron en el año creo que de 1850 en las escuelas de Boston, de la ciudad de Boston, todos los maestros de las escuelas dijeron, eso no funciona, no lo vamos a hacer más porque no funciona, así no se aprende a leer, pero todavía lo usan hoy en día en las escuelas del gobierno aquí en los Estados Unidos y por eso la gran mayoría de los chicos aquí en este país o no leen o ujú, leen muy mal y eso no es ujú, aceptable. Entonces, un pequeño cambio. Hay que enseñar a leer eh, lógicamente. Eso sería bueno, ¿no? Que ahí por lo menos los niños podrían leer y por lo menos podrían aprender algo afuera de la escuela, ¿no? Pueden leer sus sí, Biblias, pueden leer sí, un libro. Eso sí. sería bueno. La ideología del género, que ahora está en todas las escuelas del gobierno, hasta en los estados, en las ciudades muy Ujú, conservadoras les están enseñando a los niñitos de 5 años, de 6 años, que tal vez nacieron en el cuerpo equivocado y que una cirugía, qué cosa ridícula. Obviamente sería bueno tener leyes a donde eso no se puede hacer. Eso ah, es, en mi opinión, es un crimen contra los sí, niños, contra las familias. ujú, Entonces eso obviamente se puede quitar de las escuelas y sería mejor. Pero el problema con el sistema es que está creado en una fundación que no es solamente no bíblica, es antibíblico. Jesús lo dijo muy claramente, él lo dijo, déjame ver aquí, a dónde lo encontramos. Está, bueno, él dijo que, no lo tengo enfrente de mí, pero dijo que quien no conmigo está contra mí. Y ujú. eso es verdad. Voy a Entonces, buscar. entonces el sistema no está con Jesús, no está con Cristo, no está con Dios, y entonces eso nos deja con una opción, está contra Él. Y para nosotros que somos cristianos, que queremos obedecer a Dios, eso no funciona y tenemos que salir del sistema y crear otros sistemas que sean baseados en la palabra de Dios, otros sistemas que funcionen, que dan una educación verdadera Ujú. y yo pienso que la educación en el hogar es la mejor opción, no la única, pero ciertamente la mejor. Y bueno, y yo creo que los padres tienen que entender eso que es absolutamente esencial. Yo estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. De hecho, la cita que buscabas es Mateo 12:30 para aquellos que quieren buscarla, Mateo 12:30. Y bueno, en el caso tuyo y nuestro, por supuesto, estamos a favor de educar en casa y por eso somos, yo digo, evangelistas de la educación en casa. Que no queremos que la gente lo conozca y queremos acompañar a esos padres en esa transición, lo cual me lleva a lo que quisiera también preguntarte como padre homeschooler. Tienes 6 hijos y aparte eres una persona que escribe, que da conferencias, que viaja alrededor del mundo, un padre comprometido con la educación de sus hijos y simultáneamente comprometido con el mensaje que lleva. Y esa postura a veces es difícil para muchos padres entenderla o manejarla, sobre todo para los nuevos que están entrando. Entonces, entendiendo que estamos en una crisis educativa, yo sí creo que hay un éxodo masivo, muchos padres explorando otras alternativas, dándose cuenta de cosas que tú, Alex, de pronto llevas estudiando por muchos años y que ahora apenas comienzan los padres a darse cuenta de este sistema que nos ha rodeado por tantos años y su fundamento, como tú acabas de decirlo. Para esos eh, que están transicionando o entrando al mundo de la educación en casa con cierto número de hijos, con responsabilidades laborales, con una carrera profesional en promedio, ¿qué tú le puedes decir a un padre que debería tomar en cuenta? Normalmente yo le pregunto, la posición del hombre en la casa es de proveedor, tienen otras responsabilidades a cargo y es diferente la respuesta a esta pregunta de un hombre que de una mujer, o sea, de una mamá o de un papá. Tú como papá, ¿cómo has logrado hacer esto sostenible a lo largo de los años? ¿Cómo has tú logrado mantener la educación en casa? ¿Qué han hecho ustedes dentro de su hogar para hacer esto posible y que sus hijos sean educados de otra manera?
Bueno, pues Ana María, hay que empezar con que las prioridades estén eh, en línea con la palabra de Dios, ¿no? Y una de las prioridades más importantes tiene que ser siempre discipular a los hijos. Eso es más importante hasta que la comida, es más importante que las vacaciones, es más importante que el carro nuevo, es más importante de casi todo, ¿no? Hay que entender que eso debe ser prioridad número uno, discipular a los hijos en la palabra de Dios, en la manera de Cristo, eso que nos dice la Biblia. Y eso es responsabilidad del padre, también la madre. Y cuando entiendas eso, entonces todo lo demás es más fácil, ¿no? Obviamente hay que hacer un sacrificio, cuesta mucho dinero, ya tenemos que pagarle los impuestos al gobierno para ese sistema de basura y también Sí. tenemos que pagar para la educación de nuestros hijos. Y claro que es difícil, hay que trabajar duro. Voy a decir, obviamente es mucho más fácil cuando tienes una pareja que también lo entiende así, una pareja que entiende que discipular y educar a los niños es la cosa más importante que pasa en nuestra casa, en nuestra familia, ¿no? Sin mi esposa sería muy difícil poder hacer eso. Pero como un equipo es mucho más fácil. Entonces yo digo que el papá y la mamá tienen que tener un matrimonio fuerte, los dos tienen que entender que eso es lo más importante y después hay que hacer decisiones difíciles, ¿no? Claro que nos va a costar dinero, claro que no vamos a poder hacer todas las cosas que pueden hacer las otras familias, ¿no? Si los dos papás trabajan, mandan a los hijos a la escuela del gobierno, entonces van a tener más dinero, van a poder tener más vacaciones, van a tener un carro más nuevo, una casa más grande, ok. eh, ¿Qué importa? ¿Qué importa, no? ¿Qué puede ser más importante que tus hijos, que la educación, que el discípulo de tus hijos? Entonces hay que entender que eso es la cosa más importante. Y hay maneras que hemos encontrado durante los últimos 15 años, que mi hijo más viejo tiene 15 años, hemos encontrado maneras de hacerlo más fácil, ¿no? Una cosa que lo hace más fácil es estar con otras familias. Nosotros tenemos dos cooperativas que hacemos aquí en nuestra comunidad. Una es del Classical Conversations, la otra es una que somos nada más creo que 40 familias y todos nos reunimos una vez por semana para educar en una comunidad, ¿no? Ujú. Y una de las cosas increíbles de esa comunidad es que hay gente que tiene hijos más viejos y ya no necesita la materia, ya no necesita los libros. Dicen, oye, ¿quién necesita ese currículo? ¿Quién necesita ese libro? Lo que sea. Y entonces todos compartimos los recursos para la educación y eso lo hace mucho más fácil. No tenemos que comprar nuevos libros cada año para cada hijo, ¿no? Que 6 hijos, Así es. bueno, muchos libros, ¿no? Y la comunidad que fortalecen de múltiples maneras, tanto académicamente como emocionalmente, para aquellos que se preocupan de la socialización famosa, que creen que uno está en la casa encerrado. No, hay otras familias que crecemos en comunidad, hacemos paseos, conversamos, cocinamos juntos. Y es un estilo de vida. Para mí la educación en casa es un estilo de vida. Tú lo acabas también de describir muy bien. Comienza en casa, comienza con esa familia, con ese matrimonio y luego hablamos obviamente de lo académico y escogemos currículums y demás, pero la prioridad, me gustó mucho ese inicio de tu respuesta, Alex. Cuando las prioridades están en orden, pues todo lo demás es más fácil y envuelve un sacrificio. Creo Sí, que exactamente. poderoso. Sí, Sí. hay un Y sacrificio. también con la comunidad, también todos se pueden ayudar, ¿no? Ah, tenemos que ir al doctor hoy, puedes cuidarte de los hijos, puedes llevarlos a la playa, lo que sea, y aprender juntos. Entonces, tener esa comunidad, yo pienso que es muy importante, no solo el dinero, ¿no? El lado financiero, sino que tener ese apoyo. Si no entiendes alguna cosa, cómo enseñaste eso a tus hijos, puedes hablar con el amigo, hablar con otra mamá que tiene hijos más viejos y ahí tener ideas. Y entonces yo creo que es muy importante tener esa comunidad y también encontrar cosas a donde puedes ahorrar dinero, ¿no? Yo dije, un carro más viejo, por muchos años teníamos nada más un carro. Sobrevivimos, imagínate, sin dos carros nuevos, con un Sí, carro claro. viejito solo. Y de vez en cuando comíamos nada más arroz con frijol, ¿no? Y gente dice, no, hay que tener comida más. No, ¿por qué? ¿Qué es más importante? ¿Comida buena o
educar a los hijos. Entonces, Ujú. obviamente, la educación de los hijos. Entonces, esas son algunas de las cosas que la gente puede hacer, pero sí depende mucho de tener las prioridades en orden, porque cuando entiendas que eso es lo más importante, la educación de los niños. Seek first the kingdom of God. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Eso yo pienso que es muy importante entender. Muchas gracias, Alex, por ese aporte. Y siguiendo en esa línea como papá, pero también ahora entrando a tu profesión que conoces también, la delicadeza ahora de tener estos accesos a, por ejemplo, a plataformas digitales, el homeschooling está creciendo, muchas familias están haciendo la elección de salir del sistema convencional, pero ahora vienen otros retos, ¿verdad? Se les presenta la posibilidad de crear dentro de su casa un currículum, de crear espacios educativos. Esa es la parte que más me gusta a mí, la parte creativa de la educación y cómo un padre puede empezar a introducir currículums, tutores, actividades y armar tú ese, yo le digo, medio ambiente o environment, ese medio ambiente de aprendizaje tiene también sus retos y uno de esos retos precisamente es la parte tecnológica y cómo nuestros hijos van dejando huellas digitales en donde entran y su información y muchos padres se preocupan inmediatamente, bueno, ¿cómo hacemos para proteger la identidad de mi hijo mientras utiliza esta plataforma extraordinaria? También su autonomía intelectual, de que estos no vayan a ser de pronto herramientas después que el mismo gobierno o sistema que nos rodea trate de utilizar en contra para sembrar estas ideas contrarias tal vez a nuestra fe y a nuestros principios y valores. ¿Cómo un padre puede filtrar ahora que tiene tanta libertad? ¿Cómo puede proteger los aparatos que utiliza en su casa? ¿Qué le puedes aconsejar a un padre en ese sentido? Pues eso es una pregunta muy difícil y es una pregunta también muy individual, ¿no? Cada familia lo va a hacer diferente y es bueno tener esa libertad, pero yo les digo a los papás, sí hay obviamente beneficios de los sistemas digitales que vemos que ahora aparecen. Por ejemplo, yo estoy en la junta de una escuela online, una escuela digital que se llama Freedom Project Academy. Es una escuela cristiana, una escuela que se enfoca en educación clasical, no classical. Y bueno, es una maravilla que ahora podemos tener estudiantes en el mundo entero, todos aprendiendo en el mismo momento con un profesor, con una maestra. Y bueno, es muy bueno para mucha gente. Pero eso obviamente es una escuela privada, no tenemos dinero del gobierno, no tenemos que obedecer al gobierno las cosas ridículas que quieren que enseñen, el transgénero, todo eso. Entonces, sí hay beneficios muy grandes. Una escuela que hace educación en el hogar, que hace homeschooling, pero tal vez la madre o el padre no entienden biología o física, lo que sea, pueden tener, por ejemplo, una clase nada más de ese sujeto que no entiendan muy bien, que necesitan ayuda. Entonces sí hay beneficios muy grandes, pero también hay peligros enormes. Y primero Mm. les aviso aquí, por ejemplo, en mi estado, el estado de Florida, el gobierno tiene un programa que se llama Florida Virtual School, ¿no? De escuela virtual del estado de Florida. Y hay muchos padres que hacen homeschooling que dicen, qué bueno, podemos tener clase de gratis del gobierno y eso lo usamos en junto con lo que hacemos en el hogar. Y yo les digo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque esa escuela todavía es parte del gobierno, Es lo mismo, todavía claro, sí, es lo mismo. exactamente, pero de forma Ujú, digital, ¿no? ujú, Las mismas mentiras, exactamente. entonces hay que entender que hay peligro y eso no significa que no podemos usar productos o servicios digitales, pero hay que Ujú, hacerlo con el entendimiento que hay peligros muy grandes. Y tú también dijiste right. algo que es importante, Ana María, la huella digital que están dejando los niños, ¿no? En mi familia, por ejemplo, nosotros no usamos nada de esa social media, mis hijos no tienen Facebook, no tienen Twitter, Instagram, TikTok, eso no. Yo Puede tengo ser un poco. revolucionario, revolucionario. Escuchen eso. No tiene, o sea, eres uno en un millón, Alex. ¿Por qué tan radical? O sea, profundiza en eso. Me gustaría saber por qué tan radical. Pues para nosotros hay unas cosas que son muy importantes. No sabemos que esas compañías están
colectando las informaciones privadas Ujú. de los que usan esos sistemas. Entonces, yo no quiero que ellos tengan las informaciones de mis hijos. Nada, ni el nombre, ni la fecha de nacimiento, mucho menos qué intereses tienen eso. No, ¿para qué voy a querer que esos en Silicon Valley sepan todo de mis hijos? No, eso no. También esos algoritmos, creo que se dice, están programados para hacer que sus hijos se queden adictados a los sistemas. Y es muy peligroso. Hoy en día ves que los niños que tienen ese smartphone o el teléfono inteligente, ahí se quedan 10 horas por día viendo My God. YouTube o lo que sea. Eso es, bueno, lo mejor que puedes decir es que están gastando un montón de tiempo que podrían usar para la gloria de Dios, para su educación, para ayudar a mamá y Ujú, papá, para aprender algo importante sobre la vida, alguna cosa. Entonces, lo mejor que puedes decir es que están gastando el tiempo, pero la realidad es que es mucho peor que eso. Hay ujú. gente que tiene valores que son en contra de la Biblia, que son en contra de lo que creemos como una familia. Y bueno, un día cuando los niños sean adultos, claro que van a encontrar todo eso. Y nosotros no decimos que los niños no pueden saber cómo es el mundo, ¿no? Nosotros les explicamos lo que está pasando y por qué está equivocado. Pero cuando entran con esas redes sociales, eh, parece, por lo menos, no tiene que ser verdad, pero parece que todos los niños son así, todo el mundo piensa así, la cosa más sexy, hay que tener muchos likes, ¿no? Que Right. hay que, no, y eso no, es una cosa horrible lo que hace con las niñas pequeñas que piensan que tienen que quitarse las ropas para que todos los muchachos se pongan like. Eso no lo queremos en nuestra casa y por eso no lo usamos. Y también, obviamente, todas las informaciones que están colectando, no solo los gobiernos, pero las compañías enormes, las van a usar para cosas que todavía hoy en día ni sabemos, ¿no? Lo ponen ahí en el AI, en la Sí, es inteligencia público, artificial. Sí, completamente público. y Ujú. para siempre, ¿no? Eso no lo van a poder quitar, no lo van a poder desaparecer. Entonces hay esos peligros muy grandes y yo les digo a los papás, hay que tener mucho cuidado, ore, busquen la palabra de Dios, pero obviamente es una decisión individual, pero yo les digo que hay que tener mucho, mucho cuidado. Gracias por eso. Y sí, es siempre respetando la individualidad de cada casa. Cada casa es un diseño original, cada casa tiene un propósito, pero siempre hay que estar bien informados y tomar decisiones informadas. Muchas veces simplemente tomamos decisiones reactivas o por seguir una corriente, pero no midiendo los riesgos que nuestros hijos corren desde pequeños en este mundo tan digitalizado, porque ese es el tiempo en que les tocó nacer y les tocó vivir. Así que eso me lleva también ya a la conclusión de este tiempo contigo, Alex, y tocar un poco sobre el panorama del futuro de la educación. Tú que eres un educador por naturaleza, que te apasiona el tema de la educación, no solamente homeschool, sino en términos generales, estamos viendo también, y yo diría que desde el 2019, todo un cambio en la educación. Para mí la educación cambió realmente garrafalmente desde que nos encerraron a todos en la casa y la gente se dio cuenta que habían otras maneras de aprender y de educar y empezaron a explorar. Y eso ha llevado a que hayan otras alternativas. Homeschooling, por supuesto, para mucha gente es una alternativa, aunque lleva más de 40 años legalizado en Estados Unidos y todo un historial, yo digo, desde Génesis existía homeschooling. También empiezan a aparecer las microescuelas y las microescuelas están también tomando una gran fuerza, sobre todo aquí en la Florida, porque hay padres que tienen que trabajar, porque hay padres que les gusta todavía este sistema de dejar a sus hijos al cuidado de alguien más en grupos más pequeños. Entonces, estamos como en una revolución. ¿Tú qué visualizas al futuro? ¿Cómo será ese panorama de aprendizaje, de educación para las futuras generaciones? ¿Será un panorama como un abanico? ¿Estamos ante realmente todo un sistema de mercado libre de la educación o vamos a ver de pronto intento nuevamente de tratar de controlar lo que se enseña para llevar a la población a que piense lo que el Estado quiere que piense? ¿Tú qué nos dices frente a eso? Pues es una pregunta complicada, Ana María, porque obviamente los padres en este país, y eso es verdad hasta con los demócratas, con los que adoran al gobierno,
todavía piensan que hay que tener más libertad, más opciones, que esa opción de un único sistema que enseña la misma cosa a todos los niños al mismo tiempo, que eso no funciona, ¿no? Somos un país, un mundo de individuos que tenemos intereses diferentes, talentos diferentes. Entonces, hay un movimiento verdadero para que tengamos más opciones, más libertad. Pero al mismo tiempo tenemos fuerzas muy poderosas que quieren centralizar a todo, hasta el homeschooling, ¿no? Hace unos meses la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ellos tienen el brazo educativo, se llama UNESCO, Organización de las Naciones Unidas de la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y hace unos meses hubo un reporte, un documento que echaron que dice que hasta el homeschooling tiene que ser controlado completamente por el gobierno. Que tienen que aprender la misma cosa, tener los mismos exámenes y test, tienen que tener los mismos valores de la ONU, no de la Biblia, no de los papás. Y bueno, es muy peligroso porque ellos dicen que todos los niños en este planeta tienen que aprender la misma cosa. Y eso está completamente en contra de lo que creemos nosotros que dice la Biblia, ¿no? Entonces eso no va a pasar aquí en mi familia, me van a tener que poner en la cárcel, porque eso no les voy a enseñar a mis hijos esa bobería que dice la ONU. Y también les digo que ese documento de la ONU fue preparado por un comunista de Corea del Norte, para que entiendan de dónde viene esa ideología, ¿no? De un régimen que han matado millones de personas, de un régimen que dicen que hay que, bueno, todo en el Estado, ¿no? Nada de libertad, y eso obviamente no. Pero también hay un problema que hasta mucha gente en la comunidad de homeschooling, yo pienso que no entiende, especialmente los más recién llegados a la comunidad, ¿no? Que ahora, por ejemplo, aquí en el estado de Florida, el estado de Arizona, hay muchos estados, normalmente son estados republicanos, estados conservadores por ahora, pero ahora tenemos también el programa federal, donde el gobierno te dice, oye, te vamos a dar dinero para que hagas educación en casa. Y bueno, todos sabemos que lo que el gobierno financia, el gobierno quiere controlar. Y también es lógico, ¿no? Nosotros no queremos que el gobierno le dé dinero a quien quiera para que hagan lo que sea, para que se vayan en vacaciones a París, construyan una piscina, o peor, ¿no? Que les enseñan a los hijos Sharia, Jihad, ¿no? Cosas así, o comunismo. Entonces hay que tener controles. Y la Organización de las Naciones Unidas ya nos dijo en el año 2022, en inglés el reporte fue el Global Education Monitoring Report, y el problema y que querían encontrar la solución era que hay todas estas instituciones que están proveniendo de educación que no son del gobierno. Dijeron que non-state education providers, ¿no? Proveedores de educación que no son del gobierno. Y eso lo ven como un problema. Entonces, ¿cómo van a solucionar ese problema? Pues dijeron, le vamos a dar dinero a las escuelas privadas, a los sistemas que no sean del gobierno. ¿Para qué? No para que tengan dinero, sino para que los podamos controlar, para que podamos decir qué van a enseñar, qué va a ser el examen, cómo va a ser todo. Y eso es lo que pasó. Mi esposa es de Suecia, un país ahí en el norte de Europa, y en el año, creo que fue 1992, por ahí, el gobierno dijo, oye, le vamos a dar el dinero público a todas las escuelas privadas, para que tengan choice, ¿no? Para que puedan escoger, para que tengan Sí, libertad. sí. Ujú. Y en el año 2010, yo estaba viviendo allí, nuestra familia vivía en Estocolmo cuando pasó eso. El gobierno dijo, bueno, les estamos dando tanto dinero a esas escuelas privadas, pero mira lo que hacen, están leyendo la Biblia, están orando, eso no lo podemos tener. Entonces dijeron, pasaron una ley en el año 2010, the Education Reform Act, que todas las escuelas que reciben dinero público ahora tienen que enseñar lo que dice el gobierno, tienen que usar el mismo currículo, los mismos estándares, los mismos exámenes. ¿Y qué pasó? Todas las escuelas privadas, todas las escuelas cristianas
ahora eran verdaderamente escuelas del gobierno. Entonces, es un peligro muy grande y por 40 años, la comunidad de homeschooling en los Estados Unidos lo ha entendido muy bien. El Homeschool Legal Defense Association, 40 años han dicho, no, no queremos su dinero, nada más Sí, queremos libertad. Por favor, yes, libertad nada más. así es. Y es muy difícil porque, como tú sabes, Ana María, hay muchos padres que quieren hacer homeschooling, pero les falta dinero. Sí, pero tú sabes, quería aportar algo ahí, Alex. Lo que escuchamos ahora, mucha gente es decir, por ejemplo, yo puedo educar en casa porque ahora tengo la ayuda del gobierno. O sea, la Ujú, mentalidad es completamente diferente hace 40 años. La gente cree que porque ahora la mamá se puede quedar en la casa porque para hacer homeschooling, pues tiene el apoyo financiero y entonces se está creando una codependencia de que si tengo los fondos, pues yo puedo hacer esto, pero si no tengo los fondos, pues vuelvo al sistema del que debo salir, ¿no? ujú. Yo estoy de acuerdo contigo, esto es muy peligroso. Yo inclusive, solamente por hacer la prueba, me metí a llenar la aplicación, obviamente para ver qué es lo que preguntaban. Es completamente contrario, familias que nos escuchan. Nosotros, cada estado tiene sus reglas, pero por ejemplo, aquí en la Florida te piden hacer una evaluación una vez al año con un maestro certificado o con un psicólogo que certifique que tu hijo pasó el año. Con estas ayudas del gobierno, te están pidiendo hacer exámenes, están controlando las calificaciones, están tomando la información de tus hijos, completamente opuesto a esa libertad e independencia o separación, ¿no? Del poder del gobierno. Y los padres no están prestando atención porque igual no se les ha enseñado, Alex. Yo veo una gran ignorancia en este punto que estás mencionando aquí. Como no saben de dónde y por qué vienen los fondos, se asume que es una ayuda y se toma como una ayuda. Pero a largo plazo, acabas de mencionar un ejemplo ya vivido en Suecia y ya lo están viviendo también en Arizona, por lo que tengo entendido, Sí. en donde todo esto se gira y la famosa libertad o flexibilidad o ayuda se convierte en un control. Sí, es tan importante entender eso, Ana María. Y hay muchos padres que dicen, nada más es un examen una vez por año, eso no me importa, no es problema muy grande. Pero el problema es que, bueno, hay muchos problemas, pero el problema es que el que controla los exámenes obviamente va a controlar lo que vas a enseñar, ¿no? Porque tú no quieres que tus hijos se parezcan como bobos, como idiotas que no saben nada, ¿no? Entonces tú vas a enseñar lo que quiere el gobierno examinar. Y también, como dijiste, eso bueno, la Biblia pone la responsabilidad sobre la educación, sobre el discipular, sobre los padres. Eso no es la responsabilidad del gobierno. La Correcto. responsabilidad del gobierno es punir a los que hacen mal. No es educar a los niños. Pero cuando el gobierno viene y empieza a ser el proveedor de todo, de la educación, del dinero, de la comida. El papá. Exactamente, el gobierno es papá, el gobierno es Dios y eso es muy peligroso. Tenemos que tener confianza en Dios, no en el gobierno. Y eso no lo digo para juzgar a mis fellow homeschoolers, ¿no? Que yo entiendo que hay gente que verdaderamente piensa que es necesario, pero yo les digo que hay peligro muy grande y bueno, hay que confiar en Dios, no en el gobierno. Sí, de acuerdo, es un tema delicado y no podemos tampoco tapar las intenciones y lo que ha sucedido en la historia. Es importante que ustedes sepan y bueno, la decisión queda final en los papás, entendiendo sus circunstancias, pero de nuestra parte por lo menos vamos a hablarles con la verdad. También hay un principio que es claro en la Biblia y es que la verdad nos hace libres. Cuando se nos explica la Amén. verdad, pues la decisión trae libertad a tu casa, ya queda en ti decidir qué vas a hacer. Pero sí, hay muchas aristas dentro de, yo digo, el homeschooling moderno. Yo estoy educando en casa hace 15 años y el homeschooling de ahora que estamos viendo aquí en Estados Unidos no se parece a esos originales de familias que criaron a sus hijos hace 40 años o antes. Repito, para mí el homeschooling existe desde Génesis, pero si nos vamos a la historia de Estados Unidos, antes de que hubieran escuelas, se educaba en casa. Ese es el modelo original. Tú bien lo dijiste, las responsabilidades de los padres y lo estamos conectando a que ese orden o ese principio no ha cambiado. Puede que nos ofrezcan otras cosas, pero los principios que permanecen, los principios bíblicos que no caducan, que no tienen fecha de vencimiento, como este, no son negociables y los padres necesitan entender que su autoridad parental no viene de un gobierno, viene del que le dio los hijos, viene de su creador, viene de Dios. Entonces, estamos ante una sociedad
que tiene que tomar decisiones y hacer sacrificios, como tú bien dijiste, Alex. A veces quieren las cosas muy fáciles, pero en ese camino se diluyen los principios y se diluyen también las prioridades y por eso también generamos problemas. Entonces, este es uno de los temas que vas también a tocar en la conferencia del 10 y 11 de abril. Para quienes han llegado hasta este momento de la entrevista, los invitamos a que se registren en la 5ª conferencia hispana de homeschooling Educa por Diseño, que este año va a ser completamente online. Alex va a estar compartiendo más sobre ese documento de la UNESCO y de todas estas estructuras educativas mundiales que buscan de cierta manera desvirtuar lo que estamos aquí hablando de esa autoridad parental y de la responsabilidad de los padres de educar a sus hijos como ellos consideren necesario, bajo el temor del Señor principalmente. Creo que hay una batalla ideológica y también una batalla de cosmovisión que nos reta definitivamente a tomar decisiones. Así que por favor comparta esta entrevista. Le invito a que conozca a Alex, su página web, sus libros van a estar aquí en los comentarios de esta entrevista. Y por ahora me despido, Alex, con mucha expectativa de lo que vas a traer en abril. Gracias por lo que haces y te bendecimos, oramos por tu vida, por la de tus hijos. Esperamos verte pronto, yo aquí en la Florida en algún momento. Muchísimas gracias, Ana María, que Dios te bendiga y muchas gracias. Gracias a ti.